para las cosas del Señor. Dios nos da 7 días, nos regala 7 días. Nos regala horas y horas. Muchas veces perdemos tanto tiempo en las redes sociales, tanto tiempo perdemos en otras cosas, y lo que es importante muchas veces no cumplimos. Pero le damos gracias al Señor porque a pesar de todo hemos llegado a este lugar. Yo sé que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Si usted tiene su Biblia hoy día, le invito a que usted pueda abrirla, porque hoy día hay alto texto. Vamos a ver un tema que es bastante importante para nosotros. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y vamos a ver lo que significan estos 7 sellos, ¿ya? No sé si está ahí. Vamos a poner, si tengo mi celular en silencio, ya está. ¿Ya? Vamos a ver, hemos estado viendo el libro de Apocalipsis. Es importante conocer este libro, ¿sabe por qué? Porque aquí se describen o se detallan los eventos futuros. Sabemos que Cristo viene, ¿verdad? ¿Podemos decir amén? Cristo viene. Y nosotros como creyentes nos preparamos para ese evento, nos preparamos para el regreso de Cristo, para el retorno de Cristo. La iglesia debe estar como las vírgenes prudentes, con aceite en sus lámparas. No como esas vírgenes imprudentes que no tenían nada y no pudieron entrar a las bodas del Cordero. Es importante eso entenderlo. Su palabra no se contradice. Dios cuando habla lo dice por algo. Todo lo que Dios dice lo dice porque así va a ser. ¿Ya? Todas las cosas van a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Todo se va a cumplir. No hay ninguna jota ni una tilde que no va a pasar. Todo se va a cumplir como el Señor lo ha dicho. Y nosotros debemos ser entendidos en los tiempos. Debemos conocer muy bien los tiempos que se aproximan. Sabemos que el mundo se agita y que podemos ver que hay un caos de alguna manera. Hay rumores de guerra, hay pestilencia, hay hambruna, hay desastre, hay un montón de cosas. La maldad ha aumentado mucho más. Y esos son señales o indicios de que la venida de Cristo está cerca, porque así como los días de Noé también, ¿no es cierto? La gente estaba dándose en casamiento, estaba construyendo, estaba edificando, estaban en otras cosas. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El Señor halló gracia, ahí Noé halló gracia delante de Dios y le permitió predicar 120 años. Me imagino que esa gente se reía. Me imagino que esa gente no quería oír, porque nunca había caído lluvias. Antes las plantas solamente con un vapor que subía de la tierra, con eso las plantas podían tener o adquirir agua, pero cuando vino el diluvio no entendieron, no vieron el tiempo, no comprendieron, y de la misma manera, hoy día mucha gente, incluso creyentes, no entienden lo que va a pasar, no comprenden, piensan que mejor ya cuando pase todo esto, ahí yo voy a buscar al Señor, pero eso es de tener un corazón malo, porque al Señor se le busca en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Me gusta mucho el siervo Job. El siervo Job la estaba pasando pésimo, pero aún así adoraba al Señor. La estaba pasando mal. Era un hombre que tuvo de todo, pero en algún momento Dios le permitió a Satanás que lo tocara, que tocara a su familia, que tocara sus posesiones, que tocara su pie incluso. Él estaba afligido, estaba mal. Pero este hombre nunca perdió su fe, nunca perdió el contacto con Dios, sino que nunca incluso culpó a Dios de lo que le estaba pasando. Y eso es importante, son lecciones que están ahí para nosotros. Nosotros debemos entender, debemos ser entendidos en este tiempo. Y lamentablemente, y lo he predicado ya hace varias semanas atrás, la iglesia está tibia. No toda, pero la iglesia está tibia. La iglesia se va a quedar, muchas iglesias se van a quedar. No van a ser tomados. Y ahí va a ser el lloro, el crujir de dientes, ahí va a ser el tiempo de decir, Señor, perdóname, yo quería estar contigo. Va a querer cambiar todo por un momento en estar en la presencia del Señor, en estar con tus hermanos y el poder escuchar el mensaje. Porque cuando perdemos las cosas, ahí nos arrepentimos, ahí lloramos, ahí nos pasan cosas. Pero cuando lo tenemos todo, entonces lo dejamos despreocupado, total, no importa, lo pospongo. Y no se dan cuenta que el Señor sigue avanzando cada día. Cada día que pasa es un día menos. Y es el día más cercano. Cada vez se acerca más nuestra redención. Y hemos visto en el capítulo 1 de Apocalipsis cómo el Señor se reveló. Cómo el Señor se mostró en su gloria, en su esplendor. Capítulo 2 y 3 vimos el mensaje a las iglesias.
¿Ya? Y el capítulo 3 y 4 vimos cómo había en el cielo una adoración celestial que está sentado en el trono, y también al Cordero que fue inmolado y que es digno de tomar el libro y romper los sellos. Vimos todo eso. Pero hoy día vamos a ver desde el capítulo 6, versículo 1 al 17, el principio del fin, los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Amén? Amén. Y vamos a comenzar orando para darle gracias al Señor. Padre, estamos delante de ti, Señor, para poder en este momento presentarnos, Señor, delante de ti para clamar, Señor, para poder, Dios mío, entender tu palabra, Señor. Que hoy día, Dios mío, podamos estar atentos, Señor, a tu voz. Que hoy día podamos mirar, Señor, y entender con el Espíritu, Señor, las cosas que van a suceder. Te ruego, Señor, que usted pueda abrir el entendimiento, que ninguno de los que ha llegado hoy día, Señor, se vaya sin su porción, sino que se vayan llenos de la verdad, llenos de esperanza, llenos de conocimiento, llenos, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Que tu voluntad sea perfecta en nosotros. Te pedimos, Dios mío, en esta hora, que tú bendigas, Señor, este culto, que usted bendiga, que tu presencia esté en medio de nosotros. Dame la sencillez, dame la profundidad, dame la inteligencia, la sabiduría para poder enseñar esto que hoy día vas a hablar, Señor. Y que podamos, Dios mío, recibir, Señor, esta verdad en nuestros corazones. Señor, te lo pido y lo dejo delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si usted tiene su Biblia, vamos a leer el capítulo 6, versículo 1 al 17 de Apocalipsis. Amén. Y dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansarse todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Hasta ahí? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Wow. ¿Quién se podrá sostener en pie? Sí, hay 2 grupos que se van a sostener en pie en ese día, y lo vamos a ir viendo. Entonces, lo primero que quiero decir es que Jesucristo es el único digno de abrir los sellos. Hay 7 sellos y aquí comienza el principio del fin.
Quizás a lo mejor hoy día nosotros estamos viendo que no pasa nada, ¿ya? Pero sabemos que las señales ya están empezando a vislumbrarse. Ya empezamos a ver en el mundo que está convulsionado. Podemos oír de guerra, rumores de guerra. Estamos al borde de una tercera guerra mundial y lo digo y lo he dicho, que en cualquier momento puede desaparecer lo que hoy día conocemos como civilización. Hoy día podemos desaparecer completamente porque ya la guerra no es como esa guerra antigua, donde iban cara a cara o frente a frente. Ahora se apretan botones y lo que van a caer van a ser misiles con bombas nucleares. Las bombas nucleares van a caer y va a comenzar una hambruna, una mortandad tan grande, un invierno nuclear que va a destruir y va a afectar el mundo completo. La economía va a afectar. Si hoy día tenemos problemas en nuestra economía, si hoy día tenemos problemas con nuestras, con lo que está pasando en el mundo, imagínese usted cuando esto ocurra, querido hermano, hermana, cuando esto ocurra y venga toda esa destrucción en un momento repentino ya hacia la tierra. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que el Señor es el único que es digno de abrir el sello o los sellos. Y esto significa que aquí van a comenzar los juicios de Dios sobre la tierra y sobre todos los hombres impíos que no se han arrepentido. ¿Ya? Entonces el primer sello habla de un ¿qué? Habla de un caballo blanco y de uno que venía montado sobre un jinete. ¿Qué representa este caballo blanco? Una falsa paz. Eso representa. Y sabemos que esa falsa paz se tiene que dar al principio. Va a llegar un momento en que todo el mundo va a haber un caos en el mundo y va a llegar un hombre, que es el anticristo, que él se va a colocar delante de todos los hombres y él va a proclamar como que es de alguna manera el salvador de este mundo. Y los hombres van a mirarlo, y los hombres le van a rendir adoración, y los hombres van a decir, gobiérnanos. Y él va a tener poder sobre lo militar, sobre lo político, sobre la economía, sobre todas las cosas. Y ese hombre, que es el anticristo, que es traído por el infierno mismo, por Satanás mismo, se va a posesionar sobre las naciones. Y esta paz le va a ayudar de alguna manera a que él se pueda posesionar. Porque aquí podemos ver a 4 jinetes. Uno que trae ¿qué? Una falsa paz, otro que trae guerra, otro que va a traer hambre y otro que va a traer muerte. Y esos sellos van a ser rotos uno a uno y Dios va a provocar, Dios va a permitir, Dios va a ordenar que estas cosas sucedan en el mundo. La pregunta es, ¿entraremos nosotros en esta etapa? Porque son 7 años. 3,5 que es un periodo de paz, entre comillas, y 3,5 que es un periodo de gran tribulación en la tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a pasar por ese momento? ¿La iglesia va a conocer o va a entender o va a ver todo este principio de dolores? Y es de vital importancia que usted sepa y entienda que sí podemos estar y podemos entrar en este periodo antes que venga el arrebatamiento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a asustar? ¿O vamos a empezar a buscar, a orar? Y vamos a empezar a decirle, Señor, ven. Porque eso es lo que debe hacer un creyente, esperar el regreso, el retorno de Cristo y esperar que estas cosas sucedan. Porque si usted está pensando todavía y está creyendo que esto va a ir mejor, que el mundo va a ser para mejor, quiero decirle que no. Porque según lo que dice aquí el Señor va a romper estos sellos y van a comenzar los juicios al mundo. Amén. Y solamente aquellos hombres y mujeres que han puesto su confianza y han creído en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y van a confiar hasta el final su vida en Él, solamente aquellos van a ser salvos. Usted puede decir, usted a lo mejor dentro de su corazón o dentro de su sí puede decir, Señor, yo estoy en tus cosas. Pero el Señor no solamente le basta que nosotros creamos, sino que le sirvamos, que le sigamos. No es simplemente creer de pensamiento, sino que es el creer y el hacer. Van juntos. Para que sea tu fe justificada y real, nuestra fe debe ser creer, pero hacer la voluntad del Señor. No solamente creer, hay muchos que creen,
yo puedo salir acá a hacer una encuesta y empiezo a decir, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, pero ¿le sirves? No. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios. Es que yo soy bueno, yo me merezco el cielo, yo voy a ir al cielo. No, solamente vamos al cielo por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Él es el Salvador, Él es el que justifica, Él es el que salva, Él es el único que nos ayuda y que nos puede abrir las puertas del cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces el mundo piensa y cree que sí va a ir al cielo y que sí va a librarse de este juicio. Pero solamente aquellos hombres y mujeres, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, van a ser salvados de esta ira tan grande. La pregunta es, ¿estamos durmiendo espiritualmente? Porque los que hemos llegado acá somos creyentes. ¿Estamos durmiendo espiritualmente? ¿Estamos siendo insensatos con nuestra manera de vivir? ¿Estamos realmente entendiendo los tiempos? ¿Estamos comprendiendo que el mundo va a destrucción y va a ser destruido por fuego, como dice Pedro? En la antigüedad fue destruido por el agua, por el diluvio. Pero para el último tiempo está reservado para el fuego. Y todas las cosas que hoy día vemos van a ser desechas. Así dice la carta de Pedro. Entonces debemos ser entendidos. Y debemos tener un conocimiento tal de conocer todas las cosas. Si yo tengo inteligencia para vivir y para hacer mis cosas en lo que yo hago, en mi trabajo, debo también tener inteligencia y conocimiento en hacer en lo espiritual. Si sé hacer bien mi trabajo en lo secular, también debo ser experto en el conocimiento espiritual. Y esto nos llena de conocimiento y de inteligencia para ver y saber cuáles son los tiempos, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que debo hacer yo. Porque no solamente voy a ser afectado yo o el mundo, sino que mis hijos, mi familia que no conoce al Señor. ¿Cuánta familia tiene usted que no conoce al Señor? Muchas, ¿no es cierto? ¿Cuántos hijos quizás a lo mejor no están en los caminos del Señor? Quizás tu esposo no conoce al Señor. Entonces, si ellos no tienen a Cristo, no tienen nada. Y es tarea de los creyentes, de nosotros, ser la luz en nuestros hogares, donde estemos, proclamar el Evangelio, servir al Señor, vivir para Dios y hacer su perfecta voluntad, cosa que los hombres crean y se salven de este juicio que viene al mundo. El Señor, el primer sello habla de la falsa paz y de que va a haber un hombre que se va a levantar, y ese es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es aquel que provisto por Satanás va a ser puesto en un lugar de preeminencia y va a gobernar el mundo. ¿Pero qué significa este caballo blanco? Vamos a ver un poco sobre este caballo blanco. Y miré, en el versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Dice que tenía un arco, pero no tenía flechas. Dice que él tenía una corona, y que venció. Está hablando de alguien que no va a ocupar las armas para ganar y para tener victoria sobre el mundo, sobre los moradores de la tierra. Va a ocupar la política, va a ocupar la voz, su boca. En esa falsa paz, este anticristo no va a ir a la guerra, va a traer una falsa paz, una falsa esperanza al pueblo de Israel y les va a decir, yo puedo unirlos, porque Israel siempre ha estado en guerra, ¿sabe usted? Siempre lo han querido destruir. Y sabemos que el reloj profético es Israel. Todo lo que pasa allá afecta al mundo completo. Porque a ellos les queda, o les resta una séptima semana. Les queda una semana. Pasaron 69 semanas, según lo que dice el libro de Daniel, hasta que el Mesías murió y resucitó. Hasta ahí llegó la semana 69, y la semana 70 es el cumplimiento de Apocalipsis completo. Entonces son 70 semanas las que Dios determinó para que el pueblo y la prevaricación y la iniquidad se terminaran en el mundo completo. Pasaron 69 semanas ya con la muerte del Mesías. Han pasado 2000 años, pero ya se está acercando la última semana para que termine el mundo completo y el Señor establezca lo nuevo. Este hombre de alguna manera va a ocupar la diplomacia y va a dominar las naciones, lo vamos a ir viendo. Pero ¿quién es el anticristo? Dijimos recién. El anticristo de alguna manera es el que se va a posicionar en el fin de los tiempos
Él va a tener dominio sobre el mundo, va a perseguir a Israel y a la iglesia también. Porque va a haber parte de la iglesia en ese tiempo que va a ser también perseguida. En este tiempo la iglesia ha sido perseguida. Quizá en este país no, pero en el Medio Oriente a nuestros hermanos los queman, los decapitan y los dejan en cárcel hasta que se pudran, hasta que mueran. Destruyen sus iglesias y les hacen de todo. Eso pasa en el Medio Oriente y ellos, esos hermanos, valientemente se convierten en mártires porque no niegan a Cristo a pesar de la persecución. Hoy día en este país y en esta región todavía podemos nosotros juntarnos, reunirnos, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio y no nos van a meter en la cárcel, ni nos van a decapitar, ni nos van a quemar, ni tampoco apedrear. Pero yo creo que es por eso que la iglesia se pone tibia. Es por eso que la iglesia no es verdadera, no es una iglesia como Dios quiere. Porque está tan acostumbrada a que no la persiguen, está tan acostumbrada a que no le pasa nada, es que se acostumbra y se queda ahí sentada sin hacer nada. Me gustaría, querido hermano, que viniera una persecución. Porque ahí verdaderamente se saldría quiénes son los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Porque dentro de la iglesia pueden haber muchas personas, pero no todos son creyentes. Los únicos creyentes son los que han nacido de nuevo. Son los que Dios le ha dado su Espíritu Santo. Son los que han recibido el perdón de sus pecados. Y son los que dan fruto de arrepentimiento y de cambio. Esos son los hijos de Dios. Pero dentro de una congregación hay muchos, y pueden haber muchos y muchas personas que están sentadas, que se comportan exactamente a un creyente, pero no son creyentes. Entonces la pregunta es, ¿soy creyente? ¿He puesto mi confianza en el Señor? ¿He puesto mi vida hacia el Señor? Y si tengo que confesar a Jesús bajo presión o persecución, ¿lo voy a negar? Jesús dijo claramente, el que me niega a mí, yo lo negaré delante del Padre. Y si pierde la vida por causa de mi nombre, la ganará, porque yo le daré la vida eterna. Entonces siempre los creyentes hemos sido perseguidos, y este hombre, el anticristo, se va a levantar para perseguir a la nación de Israel y para perseguir a los cristianos. Veamos lo que dice Daniel capítulo 7, 23 al 25. Será poderoso, blasfemo y perseguidor. Así va a ser el anticristo. Dijo así, la cuarta bestia, así se le dice. Capítulo 13 de Apocalipsis dice que es la bestia que salió del mar, o sea, de entre medio de las naciones. Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará, ¿y qué? Despedazará. ¿Dice algo más? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Y hablará que palabras contra el Altísimo, o sea, va a blasfemar. Y a los santos del Altísimo quebrantará, los va a perseguir para matarlos. Y pensará en cambiar los tiempos de rey, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y medio tiempo, 3 años y medio. ¿Dice algo más? Este anticristo va a aparecer. Y yo pienso y creo que ya anda entre medio del mundo. Falta solamente que se dé la receta ideal para que él pueda posicionarse. Veamos lo que dice Daniel 9:27 con respecto a él. Dice que será un líder que va a hacer la paz, pero a la mitad del tiempo la va a romper con Israel. Veamos lo que dice. Y por otra semana, por la semana séptima, confirmará, 70, perdón, el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a llegar un momento en que este hombre se va a acercar a la nación de Israel y va a hacer un pacto de paz. Hay muchos líderes, hay muchos hombres que han querido hacer la paz entre árabes y entre los israelitas, y no han podido. Usted sabe que Israel quiere construir el tercer templo en Israel, porque ya ha habido
Han habido dos templos. Los dos han sido derribados. Uno fue derribado en el año 70 después de Cristo. Y luego ellos que quisieron y han querido levantar como sea el tercer templo y no han podido porque hay una mezquita justo en el lugar donde está el templo. Y por eso ellos están siempre de forma tirante. Ellos están en guerra hoy día. Irak, Irán, los árabes lo han rodeado, Egipto. Ellos tuvieron una guerra que duró 7 días. Siempre han querido ser destruidos. Irán los amenaza todos los días porque van a desaparecerlos. Y Irán está haciendo un programa de armas nucleares para mandarle una bomba nuclear. E Israel tiene que actuar. Le llegan misiles todos los días. Y va a llegar un momento en que las naciones se van a venir contra Israel y el mundo entero se va a venir contra Israel. Y ahí va a surgir este hombre y va a ser la paz, entre comillas. Este hombre se conoce como el hombre inicuo, el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Veamos lo que dice acerca de él para que nosotros entendamos. No le quiero poner nombre, porque hay muchos en este tiempo que le ponen nombre. Donald Trump, ¿ya? Fue Hitler, fue Napoleón, ¿ya? Todos esos son anticristos. Pero el que viene es terrible, ¿ya? Y ese es el anticristo que se opone completamente a Dios, contra el Cristo, significa anticristo contra el Cristo y contra todo lo que es de Dios. Y si nosotros estamos en ese tiempo, y si Dios nos lleva antes por medio del rapto, entonces nosotros también vamos a ser perseguidos en todas las naciones, porque Él va a gobernar todo el mundo y todas las naciones. Y esto nos involucra a nosotros. Y ahí va a ser el día en que usted va a tener que decir: yo soy cristiano, o no lo soy. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. ¿Qué pasa? Que hay muchos hombres que dicen tal día es el fin del mundo, y ponen hora, y ponen fecha. Hay muchos hombres, falsos hombres, que se levantan y empiezan a decir cosas que Dios no dice, y empiezan a engañar a la congregación y a llevársela hacia otro lugar. Hoy día hay muchos falsos hombres que lo único que predican es de prosperidad, y no de Cristo, no de la venida, no del pecado, no del infierno, no del cielo, no del fin del mundo, sino de prosperidad. ¿Y qué hacen esos hombres? Engañan y llevan a otros hombres al infierno, porque el único salvador es permanecer en la doctrina de Jesucristo. Si yo permanezco en otra cosa, estoy apostatando, me estoy apartando de Dios, me estoy alejando. Si yo empiezo a creer otras cosas como estos hombres, que Pablo le estaba escribiendo a los tesalonicenses porque estaban asustados de alguna manera, porque habían llegado cartas, habían llegado información errónea. Y nosotros debemos tener discernimiento espiritual. Tú y yo, querido hermano, debemos tener discernimiento de las cosas que Dios dice en su palabra. Si usted no abre su Biblia, nunca va a saber lo que va a pasar, y siempre va a ser propenso a ser engañado. Si usted no lee la Biblia y la tiene guardada en el cajón, si la tiene con telaraña y sucia, usted va a ser engañado. Va a venir cualquier hombre, cualquier mujer, y le va a mentir, le va a decir que este es el camino verdadero, y lo va a arrastrar hacia las cosas que no son de Dios. Son sutiles para hacerlo. Manipulan. Sigamos. Que nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga ¿qué? La apostasía, querido hermano. ¿Saben lo que significa apostasía? La apostasía, de alguna manera, es decir: no quiero saber nada de Dios, nada de fe, no creo en Dios, no creo en la doctrina, no creo en la palabra, no creo en lo que tú estás diciendo, me alejo de la verdad, me alejo de la doctrina, me alejo de Dios. Y hoy día estamos viviendo un tiempo de apostasía. Sí, porque el mundo no cree. El mundo te tiene preocupado y te tiene sumergido en las cosas terrenales. El hombre se ha hecho esclavo de lo material. Vive tras lo material, como que no tuviera Padre Celestial que le puede suplementar todas las cosas.
Vive buscando las cosas de la tierra. Vive buscando y escarbando y esforzándose y cansándose en las cosas de este mundo, sabiendo que este mundo va a destrucción. No estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no pueda tener una buena casa, un buen trabajo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que primeramente debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Primeramente. Y Dios va a añadir lo que no hace falta. Pero nosotros trabajamos al revés. Hacemos todo lo contrario. Y empezamos a buscar las cosas de la tierra primeramente, como que no tuviéramos ese Padre Celestial que nos puede suplementar y darnos lo que necesitamos. ¿Usted tiene un Padre en los cielos? Usted se acerca a él en oración y le pide a Dios. Dios no le va a dar una piedra. Dios le va a dar lo que usted necesita. Quizás a lo mejor usted está buscando grandes cosas. Dios no se lo va a dar. Porque Dios no le prometió nada en este mundo. Este mundo va a destrucción. Dios lo que le prometió es cuando Él regrese se va a establecer y usted va a reinar y yo también. Y usted va a heredar todas las cosas junto con Cristo. Eso le prometió el Señor. Pero no puede prometer nada que va a destruir. Entonces no se enfoque en lo material, sino que preocúpese de las cosas espirituales para que Dios supla nuestras necesidades. Y conformémonos con lo que Dios nos da. Porque muchas veces andamos ansiosos. Y muchas veces andamos preocupados. Y muchas veces andamos nerviosos porque no tenemos lo que queremos. Pero Dios no te va a dar algo que Él no prometió. La apostasía, y se ha revelado ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición, así se llama este anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Este se va a sentar en el templo de Dios y va a decir que lo adoren. Los judíos obviamente le van a decir que tú no eres Dios, y ahí va a comenzar la persecución, porque ellos saben que hay un solo Dios que está en los cielos. ¿Dice algo más? ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Pablo le está diciendo a los tesalónicos. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Ya? Porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado del medio. Y entonces será revelado sin inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu en su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de ¿quién? De Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios nos enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Sí? Imagínese usted, hermano, que este hombre va a hacer prodigios, señales, hasta milagros. Pero ¿sabe quién va a creer en ellos? Solamente los inicuos, los que no creyeron en el Evangelio. La gente se va a mostrar, la gente lo va a adorar, la gente va a decir, este es mi Salvador. La gente va a decir, este es el Mesías, a quien estábamos esperando. Danos paz, danos el alimento, danos las cosas. Este nos va a marcar, porque van a ser de su propiedad. Así como Dios marca por medio del Espíritu Santo a sus hijos, Satanás también va a marcar a los suyos. La marca de la bestia, la vamos a leer más adelante. Entonces, este es el hombre de pecado que en algún momento va a aparecer. Dice que él va a tener dominio sobre el mundo entero y autoridad y poder. Daniel 11, 36 al 39. Veamos lo que dice con respecto al poder, a la autoridad que él va a tener y el dominio que él va a tener sobre las naciones. Y el rey hará su voluntad, está hablando de este rey inicuo, y se sobreverá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y él prosperará hasta que sea consumada la ira, porque la ha determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, lo más probable es que sea judío ni del amor de las mujeres, lo más probable es que sea homosexual, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
Más honrará en su lugar al Dios de qué? De la fortaleza, al Dios de los padres que no conocieron. Los honrará con oro, con plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. ¿Está ahí? Va a ser un hombre que va a tener una cantidad de recursos ilimitados. Lo van a adorarlo. Y va a repartir con aquellos que creen en él. Existe una trinidad demoníaca, ¿sabía usted? Existe la bestia, el falso profeta, y existe el dragón, que es Satanás, ¿verdad? Ahí está la trinidad demoníaca. Y estos tienen que subir, tienen que aparecer. Va a haber una iglesia falsa que lo va a apoyar. Entonces el mundo entero va a estar bajo el dominio de este hombre que es maligno. Usted tiene que saber, usted tiene que entender. Y cuando usted diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando este hombre diga paz y seguridad, va a venir destrucción repentina al mundo. Hoy día, le vuelvo a insistir, el mundo entero está tratando de ir a una paz. Rusia es una potencia nuclear. China es una potencia nuclear. Irán también lo es. Y esto es el Oriente contra el Occidente. Europa ya están en una guerra. Y todos tratan de alguna manera de ganarse y de pelear porque necesitan tener el poder sobre el mundo. Y va a llegar un momento, querido hermano, en que esto se puede desbordar aún más. ¿Y qué va a pasar? Guerra, destrucción, muerte y un montón de cosas, querido hermano, que pueden pasar. Hambruna. El segundo caballo es un caballo medio rojizo, bermejo, dice. Y este va a traer guerra. Entonces, viene la falsa paz y repentinamente va a comenzar la guerra del mundo. Veamos lo que dice la segunda parte del segundo sello. Dice, cuando abrió el segundo sello, versículo 3, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, ser rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar, ¿qué? De la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Gran espada significa que esto va a abarcar a nivel mundial la matanza. Va a ser un tiempo de guerra, un tiempo de destrucción, un tiempo de muerte en el mundo. Y eso es lo que han provocado también. La historia misma nos enseña de cómo algunos líderes mundiales en la antigüedad han traído una falsa paz y han hecho alianza y de repente estalla la guerra. Hitler fue uno de ellos. ¿Y cuántos murieron? En la Segunda Guerra Mundial murieron como 80 millones de personas. 6 millones de judíos en el Holocausto, porque los fueron perseguidos. Y ese es un anticristo. No el anticristo que dice la Biblia, el que tiene que venir, pero sí uno parecido. Y es lo mismo, después de la guerra que viene, el hambre, pues. Si hay guerra, hay destrucción. Si hay destrucción, no hay comida. ¿Por qué? Porque son bombardeados los centros comerciales, los centros de acopio, los lugares donde las personas, ¿no es cierto?, plantan. La economía se viene abajo. ¿Y qué pasa? Hambre, caos, matanza. Si cuando no hay, querido hermano, cuando hay caos y anarquía, van a entrar a tu casa, van a venir a robarte todo. Eso es lo que va a pasar. Porque por el hambre una persona hace cualquier cosa, incluso puede matar a otro. Los niños van a llorar, los padres van a querer hacer algo. ¿Y qué va a pasar ahí? Se van a matar unos contra otros. Pero mucha gente del mundo dice que esto va a ir de mejor. No le crea. No crea eso. No le crea a Satanás. No crea lo que le están diciendo. Usted siga haciendo lo que tiene que hacer, siga viviendo como está viviendo, siendo mejor en el Señor, siendo más fiel en el Señor, sirviendo al Señor, predicando la verdad, viviendo la verdad, esperando el retorno de Cristo, siga haciéndolo. Pero no crea lo que
Porque las noticias le dicen lo que los políticos anuncian. El Señor está desatando los sellos, lo está rompiendo. Y no se está viendo algo bueno. Se ve guerra. Luego viene guerra, hambre. Ese caballo negro, el tercer sello, leamos lo que dice. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El denario era el sueldo de un trabajador de un jornal de un día completo. No va a alcanzar para una sola persona. ¿Y la familia? Hoy día ya tenemos los precios elevadísimos. La inflación por las nubes. Imagínense ustedes este tiempo. ¿Cómo va a ser? Van a partir un pedazo de pan y eso se va a comer. Si es que hay. Luego el cuarto sello habla de la muerte. Pero aquí no solamente habla de la muerte física, sino que habla del Hades. Habla de cómo ese Hades está recibiendo las almas de aquellos hombres que no han sido salvados en el infierno. El Hades es el inframundo, el lugar de los muertos, el infierno. Porque los hijos de Dios no van a ese lugar, van inmediatamente a la presencia del Señor, dice la palabra. Pero el Hades es el lugar infernal, el inframundo, donde los hombres cuando mueran aquí por guerras, por hambre, por matanza, se van a ir a la segunda muerte. ¡Qué terrible! Están viviendo aquí el apocalipsis, la destrucción, la muerte, todo lo que usted pueda ver, imaginar, y luego morir e irse inmediatamente al infierno. Es que el Señor es muy malo. Como pensando en eso, se asemeja como la boca de un dragón que se abre y caen todas las almas a ese lugar. ¿Podemos asemejarlo así? Sí, de alguna manera sí. Veamos lo que dice, mire. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, miré y hay un caballo amarillo, pálido, muerte. ¿Ya? Y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. O sea, iban de la mano. Y le fue dada potestad, poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, o sea, con guerra, con hambre, con mortandad. Eso significa enfermedad. Porque no solamente cuando hay guerras o muertes, se provocan también enfermedades, querido hermano. La gente va a morir también por enfermedades porque no va a haber escasez. No van a estar las farmacias abiertas. No van a estar los médicos atendiendo como hoy día lo tenemos. Va a ser un caos total en el mundo. Y la gente no va a empezar a recibir lo que tiene que recibir, sus tratamientos. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se van a morir. Mortandad dice. Y con las filas de la tierra. Esto es difícil de entender, pero de alguna manera puedo explicarlo de la siguiente manera. Van a haber animales, las ratas, ¿qué provocaron? La peste, ¿no es cierto? La peste negra que se llevó a ¿cuánto? 50 millones de seres humanos en la Edad Media. Las ratas y todas esas cosas que infectan van a andar y van a contaminar también las cosas. Entonces, ya con estos 4 sellos, ya podemos ver que es el principio del juicio de Dios. Pero Dios ha dado 2000 años a los hombres para que se arrepientan. Así que no es injusto. Dios es justo. Nunca. Dios es lento para la ira. 2000 años de lentitud. Grande misericordia. Pero va a llegar el día de la ira del Señor. Y ese día va a ser el día del juicio justo de Dios. ¿Puedes decir amén? ¿O está asustado? ¿No está asustado? Qué bueno. Me alegro. Me alegro. Y es lo mismo que dice Mateo 24, del 3 al 8, cuando Jesucristo estaba en el sermón, estaba en el monte de los olivos, dando el sermón del último tiempo, el sermón escatológico. Dice exactamente lo mismo, con la misma secuencia, mire. Y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo? 3 preguntas. Jesús las contesta. Respondiendo Jesús le dijo: mirad,
que nadie os engañe. Van a venir engañadores. Veamos. Porque vendrán muchos en mi nombre, el anticristo, los falsos, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis que de guerras y rumores de guerra, mortandad. ¿Ya? Mirad que no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá que pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. ¿No es lo mismo? Jesús lo predijo. Y aquí se está repitiendo. Cuando se empiezan a romper los sellos, esta palabra del Señor se empieza a ejecutar. Tenemos que entender, querido hermano, hermana, que ha llegado acá, que todo lo que dice Dios se va a cumplir. Y todo lo que esto dice se va a cumplir. La pregunta, ¿estoy en la roca? ¿Estoy sobre las palabras de Cristo parado? Porque esa es la roca. La roca no es una roca literal, sino que son las palabras, las enseñanzas, la doctrina, lo que Jesús, el Evangelio, lo que Cristo dijo. Esa es la roca. ¿Estoy edificándome en la roca? ¿Estoy construyendo mi vida espiritual en lo que dicen los profetas del Antiguo Testamento y lo que dicen los apóstoles y lo que dijo Jesús? Porque si estoy ahí, estoy firme, estoy en la roca y no voy a ser conmovido, no voy a caer nunca. Pero si estoy en otra cosa edificando mi vida en la arena, voy a destrucción. ¿Pero cómo, pastor? El que no está con el Señor es contra Él. Y el que no está con el Señor desparrama. Debemos estar con el Señor. Dios es muy bueno y nos ha salvado. Veamos el quinto sello. Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces había un clamor en el cielo, bajo el altar de Dios, de aquellos hombres que habían sido perseguidos y muertos por causa del testimonio y de la palabra del Señor. Estos eran mártires, pero estaban delante del Señor y ellos clamaban. Ellos decían, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no nos vas a vengar? El Señor les respondía, no, esperen un poco más porque se tiene que cumplir el número de sus consiervos, que también tienen que morir por causa del Evangelio. Pero a ellos se les dio vestidura blanca y se les dijo que debían descansar. Dios les dio un reposo, porque en el cielo hay reposo, en el cielo hay descanso. En el cielo ya no hay estas tareas de la tierra. Se les dio vestidura blanca y un descanso ahí en el paraíso. El Señor dice, la venganza me pertenece. ¿De quién es la venganza? Mía, dice el Señor. Yo pagaré a cada uno según sus obras. Así que no nos venguemos si nos persiguen. No nos venguemos. Dejemos la ira al Señor. Debemos clamar al Señor y decir, Señor, te lo entrego. La palabra del Señor dice que no debemos incluso nosotros odiar a nuestros perseguidores, a los que nos persiguen, a los que blasfeman, a los que hablan contra nosotros, sino que al contrario debemos perdonarlos. Y debemos pedir a Dios que les conceda el arrepentimiento. E incluso debemos poner la mejilla. Qué difícil, pastor, esto en la vida, si me han hecho tanto mal. Pero Jesús, ¿cuánto mal le hiciste tú a Dios? ¿No es cierto? ¿Cuánta maldad, cuánta rebelión, cuánto pecado en nosotros había que afrentaba de alguna manera a Dios, y Dios nos perdonó gratuitamente? ¿Quiénes somos nosotros entonces para no perdonar? ¿Verdad? Aunque nos cueste. Ayúdanos, Señor, te rogamos, como dice por ahí un amigo. ¿Lo conoce ese? Sí, ayúdanos, Señor, te rogamos. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 6-9 dice que, y clamaban a gran voz, versículo 10, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos
y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, en ese tiempo va a haber un tiempo de persecución. Van a morir muchos hermanos, muchos creyentes. Nosotros creemos en esta iglesia que el Señor, que nosotros vamos a pasar por la gran tribulación, que va a venir un rapto, como dice la epístola de la carta a los tesalonicenses, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los que hayan muerto en Cristo serán levantados, y nosotros seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para estar con el Señor para siempre. Eso creemos nosotros. Porque ¿quién cree que Dios va a destruir a sus santos que ya perdonó? No hay lógica en eso. E incluso en este punto, en el capítulo, en el sexto sello, ya se ve como el Señor se aparece, y como el Señor en el capítulo 7 aparecen dos grupos de personas, querido hermano, que Dios salva a los 144.000 que son sellados por Dios para que no les toque nada, y los hombres que han muerto pero están delante del Señor adorando y sirviendo al Señor día y noche en el cielo. Y aquí se responde una pregunta que dice el versículo 17, que dice así: porque el gran día de la ira del Señor ha llegado, ¿y quién se podrá sostener en pie? Una buena pregunta. ¿Quién se podrá sostener en pie? Solamente dos grupos: los que Dios escogió, los que Dios selló, los que Dios apartó para Él, y los que Dios le resucitó. A los muertos que están delante de la presencia del Señor en el altar, esos van a estar delante del Señor. Y usted y yo somos parte del pueblo del Señor, que si algún día partimos del escenario de esta vida, sea hoy día, sea mañana, o en varios años más, creyendo en el Señor, entonces vamos a estar delante de esa presencia, delante del Señor, y no nos vamos a esconder, sino que el Señor nos va a llamar, y vamos a estar con Él día y noche, para servirle. Veamos lo que dice el sexto sello, y es terrible lo que pasa acá. ¿Sabe por qué? Porque los hombres se dan cuenta ahora, porque ellos todavía no creían. No, estas son cosas que están pasando en el mundo, y hoy día no está pasando eso. No, si esta es una guerra chica, la economía va a pasar, no creamos, el fin del mundo todavía no viene, no creo en el fin del mundo. Tienen que pasar otras cosas. Pero aquí se dan cuenta cuando las potencias de los cielos empiezan a conmoverse en el cielo y en la tierra. Veamos lo que dice. Versículo 12. Miré cuando vio el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla, se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día del Señor ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué van a ver entonces en el cielo y la tierra cuando el Señor se anuncie? Van a ver señales en la luna, en el sol, va a haber terremotos, van a haber cosas cataclísmicas, a lo mejor movimientos telúricos, terremotos, quizás maremotos, no lo sé, pero va a ser un caos. Dice que ninguna peña quedó sobre piedra, todas bajaron, y los hombres temieron. Los hombres van a temer en ese día, pero ¿sabes? No se van a arrepentir, porque el corazón del hombre, de algunos, se ha endurecido de tal manera que tienen que ser quebrantados finalmente por Dios. Mateo 24, 29 dice lo siguiente. 29. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación, hablando del mismo tema, de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Se imagina usted, hermano, estar en ese momento? Yo le pido a Dios que no, ni quiero quedarme, porque los tibios se van a quedar, los inmorales se van a quedar,
A los que les falta amor se van a quedar. Los que andan buscando las cosas terrenales se van a quedar. El mensaje del capítulo 2 y 3 a la iglesia, en Apocalipsis, habla claramente de los que se van a quedar. Son 7 iglesias y solamente 2 son aprobadas. 2 de 7. Y eso me da un número. Que dentro de las congregaciones se van a quedar muchos. Y van a tener que pasar por este momento. Eso va a ser lo terrible. Por eso, querido hermano, querida hermana, usted tiene que estar atento. Atento a estas cosas. ¿Usted quiere pasar por este periodo? ¿Quiere que sus hijos vean estas cosas? ¿Quiere vivir la guerra, la mortandad, la hambruna, la pestilencia? ¿Quiere ver que este hombre domine el mundo completo y lo persiga, lo esclavice? Todo eso va a pasar. No crea que porque usted se dice o tenga un título de creyente, usted se va a ir con el Señor, si no está en sus cosas. Se lo quiero decir de antemano y no le quiero asustar con esto, sino que al contrario te voy a decir la verdad. ¿Sabe por qué? Porque su alma vale mucho, su familia vale mucho, su esposa, su esposo, sus hijos valen mucho. Y ninguno de nosotros, querido hermano, tiene que quedarse en este periodo. Pero hay muchos que se van a quedar y van a decir y van a llorar y van a clamar. Y Dios no va a responder. No va a responder. Pero ¿quiénes se van a mantener en pie? Sí, hay 2 grupos. Uno que está en la tierra y otro que está en el cielo. Veamos lo que dice el capítulo 7. Lo voy a leer si bien, porque me parece que no está ahí. El 7, del 7 en adelante. 7. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. O sea, Dios apartó en ese tiempo, son judíos, netamente 144.000 de las 12 tribus, que Dios va a apartar y los va a tener ahí sellados, guardados, para ocuparlos en ese periodo, para poder predicar el evangelio del reino. Qué maravilloso que a pesar de que los hombres se están blasfemando, que los hombres se están escondiendo, a que está cayendo muerte, mortandad, destrucción, hambruna en la tierra, aunque hayan venido toda clase de terremoto y maremoto, lo que sea, Dios en ese momento tiene misericordia para aquellos hombres que se quieren arrepentir. En medio de la ira, acuérdate de nosotros, Jehová, dice la Escritura. No retengas para siempre tu enojo. Y el Señor va a salvar en ese tiempo y van a ser salvos muchos, pero millares de hombres y mujeres que sí van a pagar el precio, por supuesto, siendo decapitados. ¿Sabía usted? Los que se conviertan en ese tiempo van a pagar con su vida. Porque en el versículo que sigue, 9, el 7-9, dice lo siguiente, porque ahora está mirando al cielo. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, delante. Vestidos que de ropa blanca, eso significa que fueron lavados por la sangre de Cristo, y con palmas en las manos, en victoria, cantando, alabando, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron. Entonces, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor,
Tú lo sabes. Ni Juan sabía quién eran. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Maravilloso, hermano. Qué maravilloso que Dios en ese periodo de gran tribulación, de la semana 70, donde va a haber todo este juicio, hay hombres y mujeres que van a poner su confianza y van a ser lavados y no van a negar a Cristo en ese tiempo y van a ser puestos delante del Señor en su presencia. Esos van a estar de pie delante del Señor. Los 144.000 también van a estar delante del Señor de pie, porque Dios los escogió y los apartó para una cosa especial. Y la pregunta, querido hermano, es: hoy día que tienes el privilegio, yo tengo el privilegio de ser escogido de Dios, sirvamos a Dios, vivamos para el Señor, ya dejemos las cosas mundanas, ya muramos a nosotros mismos y muramos al mundo, miremos a Cristo y avancemos hacia Él, porque el tiempo es corto, la vida es corta. Además, ¿quién se puede jactar del día de mañana? Y debemos estar preparados cada hora, cada momento, cada día, para presentarnos delante del Señor cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿O no o usted piensa que va a vivir para siempre? ¿O usted cree que mañana usted lo tiene comprado? Piense. Hay personas que salen y no vuelven. Hay personas que duermen y no despiertan. Así es la vida. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Amén. Querido hermano, así que no nos preocupemos. Vivamos el día a día en el Señor, un paso a la vez, caminando con el Señor, confiando en Él, viviendo para Él, entendiendo lo que va a pasar, teniendo misericordia en nuestro corazón. Sabe que esto debe motivarlo a usted para proclamar el Evangelio afuera. Esto debe motivar tu corazón y tu amor por las almas, para que no se pierdan. Esto debe ser motivo para ti y para mí, querido hermano, de compartir el Evangelio con el que tienes más cerca, de instruir a tus hijos en el camino del Señor. Sí. Finalmente, el séptimo sello lo que hace es dar paso a las 7 trompetas. O sea, todo el juicio está dentro de los 7 sellos. Porque el séptimo sello se abre y da comienzo a la otra parte, a la segunda parte de los juicios de Dios. Y luego, la séptima trompeta, que la vamos a ver más adelante, va a dar paso a las 7 copas de la ira, que es la consumación del juicio de Dios completo. Se dividen en 3 partes, podríamos decir. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Esa ira se da desde el capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis. En ese periodo, la iglesia no se nombra. La pregunta es: ¿dónde está la iglesia? Y dice la palabra que nos vamos a ser arrebatados. Así que espere ese momento. Puede ser en cualquier momento, querido hermano. Puede ser hoy, puede ser mañana. En cualquier momento el Señor viene a buscar a su iglesia. Y va a venir a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Ahora que esté vestida de lino fino. Ahora que esté haciendo buenas obras. Ahora que esté confiando y que tenga aceite en sus lámparas. Porque Dios tiene preparado también una mesa, una cena con el Señor. Y nos va a ahorrar todo este problemón que se nos viene, que se le viene al mundo. Es que pastor, me cuesta. Sí, a todos nos cuesta. Pero la ayuda del Señor está para cada uno de nosotros. Hay suficiente gracia de Dios. Está el Espíritu Santo para nosotros. Está la sangre de Cristo que nos ha lavado de todo pecado y toda maldad. Está la palabra del Señor para tener conocimiento. Ahí está la oración, está el ayuno. Hay muchas cosas que nosotros debemos hacer. Cuando usted está sentado en la ociosidad espiritual, la tentación va a estar delante de usted. Siempre.
Pero si usted se preocupa de las cosas del Señor, no va a tener tiempo para mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que al Señor, al blanco perfecto que es Jesucristo. Y nunca va a caer. Veamos lo que dice entonces el séptimo sello. 8, capítulo 8. Cuando vio el séptimo sello, se hizo un silencio. Es como cayeron todos los juicios y les vamos a dar un paréntesis, un tiempo de silencio. Es como ahora viene la segunda parte. Como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. O sea, le dieron las 7 trompetas para tomarlas y empezar a tocarlas. La segunda parte de los juicios. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incensario para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, no ha terminado el tema. Si estamos, imagínense usted, cualquier película que haya visto del fin del mundo, no es nada. Es un dibujo animado para lo que se viene a este mundo. Pero pastor, Salfate, las noticias, los políticos, las personas me dicen que van a venir mejores tiempos. Dígale no. No, hermano. Quiero darte una noticia mala, pero buena a la vez. Mala porque el mundo va a ser destruido. Pero buena porque tienes la oportunidad de salvarte. Tú y tu familia. ¿Cuál es la exhortación final a nosotros, hermanos? A cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir a todo esto? Porque igual es muy poco, es muy resumido lo que yo hice. Lo que traté de enseñar y exponer. Porque esto abarca para mínimo un mes de estudio bíblico. Mínimo lo que vimos. Diario. Si lo hacemos diario 1 hora. Lo traté de resumir para que usted lo pudiera entender. Pero encontré una exhortación que me pareció bastante adecuada para la iglesia en este tiempo. Y se encuentra en 2 de Tesalónica, o de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 17. Y esto es para usted, y esto es para mí. Estar firme. Esa es la exhortación, a estar firme. Veamos lo que dice. Pablo hablándole a la iglesia. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación y no para destrucción. Quiero que usted lo entienda. Dios te ha escogido y te ha llamado a usted y a mí, a la iglesia, para salvación y no para destrucción. ¿Lo entiende? ¿Puede decir amén? Gracias, Señor. Podemos decir amén. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante ¿qué? La santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. 2 cosas importantes que un creyente debe tener: el Espíritu Santo y la santidad que requiere. ¿Qué es la santidad? En términos simples, querido hermano, es estar limpio, es arrepentirse y es alejarse del mal. Y es revestirse con la justicia y con la verdad de Dios. Y vivirla. No oírla. Vivirla. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio. Por esto ha sido llamado, y yo también. Por medio de la predicación, por medio del evangelio hemos sido llamados. Para que alcancéis ¿qué? La gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. ¿Estad qué? Firmes. Y conservar las doctrinas, que es importante, no van separadas. Firmes y en la verdad. Firmes y las enseñanzas de Cristo. Firmes
y en la palabra de Dios, que os fueron enseñadas ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Confirmémonos en el Señor, en toda buena obra y en toda palabra buena. Querido hermano, querida hermana, hay una exhortación hasta el firme. Dios te llamó para salvación y no para destrucción. Pero tú, querido hermano, y yo, debemos permanecer en la fe, en el Evangelio, en la santidad y en el Espíritu del Señor. Para eso nos salvó el Señor, no para otra cosa. Y usted ha sido un pueblo adquirido, escogido por Dios, llamado por Dios, para buenas obras. Porque con Él un día seremos reyes y sacerdotes para con Dios y estaremos con Él para siempre. ¿Qué anhela usted? ¿Anhela esta tierra? Yo no la anhelo, hermano. Sé que tengo que estar en ella y vivir. Sé que tengo que hacer mis cosas cada día. Pero yo estoy desprendido de las cosas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque entiendo que esto va a pasar. Y cuando usted entiende, va a empezar a desapegarse. Y van a venir cosas más importantes ahora a su vida, que es lo espiritual, que es llenarse de fe, de gozo, de esperanza, de amor, de gracia, de bondad, que es hacer el servicio, amar a tu prójimo, ayudar a los demás. Eso te lo vas a llevar al cielo. Todo lo demás va a quedar aquí en esta tierra. ¿O te vas a llevar algo? Pastor, me quiero llevar mi reloj y mi celular para ver Facebook arriba. No, hermano. Con nada has llegado y con nada te vas. Pero la riqueza espiritual te la llevas. Y esa es la que hoy día debemos cultivar, en la que debemos trabajar, en la cual debemos vivir. Dios te ha llamado, eres escogido, eres precioso para el Señor, preciosa para el Señor. Dios te ha amado de tal manera y el Padre también, que te ha dado todas las cosas. Y debemos agradecer todo esto. Piense, somos 7.000 millones de personas en el mundo y Dios te escogió a ti. Y Dios me escogió a mí. No están los 7.000 millones acá, pero Dios te escogió a ti. Y me escogió a mí, querido hermano. A esos pocos, hermano, a esos pocos los escogió para llevarlos a la gloria. A eso nos escogió para que tú tuvieras todo y no te falte nada. Es un privilegio ser un hijo de Dios, es un privilegio ser un creyente. Es un privilegio servir al Dios vivo. Es un privilegio, querido hermano, que nadie te quite eso de tu mente, que nadie te lo saque, que no venga ningún mentiroso a engañarte. Señor, bendito eres, Jesús. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y vamos a cenar con el Señor. Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias, Dios mío, por darnos este tiempo, Dios mío, para poder entender más tu palabra, más sobre los tiempos, más sobre nuestra vida. Señor, sabemos que el mundo, Dios mío, va a destrucción. Pero ¿quién podrá mantenerse en pie? Dice tu palabra, solo aquellos que han sido redimidos por la sangre y lavados por la sangre de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nos escogiste y nos amaste y nos has llamado por medio del Evangelio y nos has salvado de nuestras iniquidades y de nuestra rebeldía. Y tienes preparado un lugar para nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque tú eres digno, Señor, de romper los sellos y de comenzar el juicio. Señor, que podamos mirar al cielo, que esta semana que viene podamos ser ministrados por tu Santo Espíritu, que esta palabra nos llene y nos lleve con bendición, que podamos ser llenos, Dios mío, de gozo y de alegría, que podamos salir de este lugar alegres, sabiendo, Dios mío, que de lo poco, de lo vil, tomaste tú, Señor del mundo, para salvarnos. Le damos gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, grande en amor. Y sé, Señor, que tú, Dios mío, terminarás lo que has comenzado en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén.